que quiero en esta clase. Antes que partamos como con la materia de hoy, ¿tienen alguna duda, comentario con respecto a lo que sea del curso? No sé, lo que fuera tarea, el control, notas, lo que se viene, cualquier cosa. Profe, ¿las tareas cuánto porcentaje valían? 50% cada una. O sea, el promedio de la nota de las tareas. Y después en la nota final, si no se considera la nota de participación, es el 50%. Si consideramos la nota de participación, es el 40% de la nota final. Sí, si mal no recuerdo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿En qué semana es el examen? Eso lo fija la escuela. Ahora, no sé si vieron como las nuevas medidas de este semestre, y son como 3 semanas de exámenes, porque en realidad el examen recuperativo ya no existe, está el examen y después hay una segunda instancia de examen a la que todos pueden optar sin nota mínima de presentación y que vale exactamente como un examen, o sea, no es como que este examen si aprueban se les ponen 4, sino que de hecho se deja la mejor nota entre los 2 exámenes que rindieron. Y eso lo va a fijar la escuela. Podemos ir evaluando. Yo lo he hecho semestres anteriores, hay otros semestres que no me han resultado. Pero hubo un semestre en que lo que hice fue adelantar el examen. Como yo les he dicho, la materia del curso a veces son menos semanas, alcanzamos a verla antes. Hemos hecho el examen en semana 15. Sería una buena idea. Eso sí. Sobre todo si les acomoda este formato de como dejar 3 días, 2 horarios, y vamos bien con el contenido esencial del curso de este semestre, que es hasta la semana 14. Hasta la semana 14, ¿cierto? Podríamos dejarla toda la semana 15, y si no están colapsados con sus otras materias, y hacer el primer examen en la semana 15. Pero claro, tenemos que someter a votación y ponernos todos de acuerdo. Es una alternativa. Yo lo he hecho semestres anteriores. Y sí, y de hecho, la vez que lo hicimos examen en semana 15 y después igual dejamos las otras 2 instancias de la escuela, porque en realidad, aunque la mayoría quiera, basta con que una persona esté complicada en hacerlo en semana 15 y en realidad hay que respetar un poco lo que dice la escuela. Pero vamos viendo cómo se nos da estas semanas y a lo mejor podríamos adelantarlo. Así también tienen más tiempo después para los otros exámenes. Lo voy a dejar anotado en algún lado. ¿Alguna otra consulta? Sí, para la segunda tarea, más o menos, ¿cuánto tiempo vamos a tener? ¿Un mes o menos? Sí, la idea es que tengan la misma cantidad de tiempo. Entonces, a lo que terminemos ya de ir viendo los contenidos de OLS, porque la segunda tarea es mayoritariamente regresión lineal, yo espero que, claro, estamos en semana 10, ya la próxima semana podríamos pensar en lanzar la tarea 2 y queda hasta semana 15, o hasta si quieren con los exámenes. Pero sí, la idea de nuevo es darle así, pero muchísimo tiempo, y entre medio ir haciendo cátedras de la tarea y horarios de consulta y tiempo de sobra. Uh-huh. ¿Y sería como del mismo largo que esto? O sea, en cantidad de cosas. No la he diseñado aún, pero yo creo que de investigación no va a tener mucho, va a tener más como de análisis de datos, de trabajo de datos,
y después de correr modelos. Entonces, espero ahí que, claro, no van a invertir mucho tiempo como en estar buscando cosas en internet, pero sí probablemente en estar trabajando con los datos, que los datos nunca vienen en el formato que necesitamos y hay que crear las variables. Y eso es importante cuando uno hace trabajo empírico, como la parte del manejo de los datos. Al final el 90% de la pega muchas veces el dejar los datos como uno los quiere y después correr el modelo como han visto es darle la función con los datos al R, al Python, a lo que sea y listo, está el modelo. Y después para predecir otra línea y listo, ya está. Es como... Así que... Pero esperamos, claro, o sea, que sea razonable, que sea una tarea de 2, 3 semanas y tengan un mes o 5 semanas en realidad para entregarlo o para hacerlo. Harto tiempo. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Y sí, no. Si no, después en el break, si gente se nos une después, pueden ir preguntando más cosas. Estoy con el internet de mi celular, espero que ande mejor que el de mi casa, pero me interrumpen si es que de repente me pego, no se escucha bien, porque igual estoy con harta bulla acá en la casa, con hartos sonidos. Ya, vamos a partir entonces. Hoy día la idea es que veamos los 5 supuestos que necesitamos para hacer estimación por OLS. En la última auxiliar que vieron, ¿cierto? Antes del control, la Florencia ya les adelantó harto sobre esto. En cátedra habíamos alcanzado a ver 3 y el cuarto ahí como medio camuflado, que era el tema de la multicolinealidad. Así que ahora los vamos a revisar más en detalle, como y por qué se tienen que considerar para hacer esta estimación. Pero antes, quiero detenerme, aprovechando que recién fue el control, para contarles la historia de la P2, que está relacionada con análisis causales. Y que ya introdujimos algo muy chiquito de esto cuando hablamos de uno de los supuestos de OLS, que era que la covarianza de X con el error, ¿cierto? Tenía que ser igual a 0. Entonces, pongamos aquí, cuando yo planteo un modelo de regresión lineal, ¿sí se acuerdan? Esto es, vamos a poner uno con solo una variable. Cuando yo planteo un modelo de este estilo, y quiero analizar cuánto me cambia mi variable Y con respecto a lo que me cambie la X, sería como el cambio marginal en el fondo que tiene agregar una unidad de X o un porcentaje en X, cómo me impacta en Y. Bueno, eso lo podemos hacer, ¿cierto? Sacando la derivada de Y con respecto a X. Y si ven, y derivamos esta ecuación, ¿cierto? La derivada de Y con respecto a X es justamente beta 1. Es por esto que a los coeficientes en el modelo de regresión lineal, todos los betas, o lo que estimamos de acá, que se le dice aquí beta o LS, se le llama el efecto. Esto es el efecto que tiene X en Y. Pueden pensarlo como cuánto pesa X en Y, ¿cierto? Cuánto me aporta en su comportamiento, o ver en realidad cuánto es el cambio, ¿cierto? El efecto que tiene cambiar una unidad de X en cómo me va cambiando Y. Vamos a ver más de interpretación de estos efectos, porque de aquí es donde salen todos los análisis causales y los trabajos empíricos. Se trata de plantear estos modelos, obtengo los beta y voy viendo, por ejemplo, cuánto me impacta un año más de educación en el salario. Cuánto me impacta la exposición de más tiempo a cierto tratamiento, una política pública.
o algún medicamento en, no sé, calidad de vida u otros Y que estemos analizando. Entonces, de aquí vienen, a los beta entonces les llamamos que son el efecto que tiene X sobre Y. Y este efecto decimos que es causal cuando efectivamente beta está bien identificado. ¿Se acuerdan? Vimos que para que el estimador de OLS fuera insesgado, necesitábamos que la covarianza de X con E sea igual a 0, y de esta forma mi beta OLS es insesgado, y al ser insesgado, este efecto que yo estoy calculando puedo decir que en realidad es causal, o sea que esto es lo que efectivamente en magnitud afecta X a Y. Esa es toda la gracia. Y cuando esto no se cumple, este beta tiene sesgo, entonces en realidad este efecto está como con ruido por otras cosas y hay que aplicar otros tratamientos, y ahí viene toda la teoría de análisis causal y técnicas que se necesitan para poder aislar bien los efectos y eliminar los sesgos, que es algo como que yo les he comentado que ven muchísimo mejor en el siguiente ramo, que es el de aplicaciones. Y acá vamos a tener, vamos a ver algunos casos de eso, para que tengan ya una primera orientación. Y lo que les quería comentar en particular ahora, la próxima semana vamos a ver como algunos casos de regresión lineal, donde se analiza si el efecto efectivamente es causal o no, esto de los sesgos. Pero, sí, beta... En este caso, el beta OLS sería el vector, el beta 0 y el beta 1 estimado para este modelo que estoy dando de ejemplo. Pero quería aprovechar la P2 del control, ¿ya? Para que veamos también un poco de cómo afecta la parte causal en los test de hipótesis. Entonces, yo les he comentado, cuando empezamos a hablar de test de hipótesis, vamos a retomar un poco ahí los test de hipótesis. ¿Se acuerdan? Hablamos, por ejemplo, del remedio, que teníamos un grupo y aplicábamos un remedio, aplicábamos un placebo, veíamos una diferencia en la duración, ¿cierto?, de los síntomas de un medicamento, y queríamos testear si esta diferencia era significativa o no. Y a priori yo les dije, no se preocupen, asumamos que los grupos fueron bien escogidos, ¿cierto? Que la muestra de personas era aleatoria y era homogénea, que el muestreo estaba bien hecho. Entonces, vamos a poner los test de hipótesis, ¿cierto? Queríamos ver si el efecto que observábamos de aplicar un tratamiento era significativo o no, y asumimos que el experimento está bien hecho. Entonces dijimos, bueno, asumamos, ¿cierto? Porque la idea era conocer la técnica, que se escogió a las personas de manera adecuada y son homogéneas, aleatorio, y entonces cuando yo concluyo mi test, si el experimento está bien hecho, yo podría atribuir, y rechazo la hipótesis nula, ¿cierto? Yo podría atribuir que si este efecto existe, que la causa es mi medicamento. Eso es lo que uno busca al final, que si el experimento, ¿cierto?, está todo bien diseñado, cuando yo observo el efecto y digo que es estadísticamente significativo, puedo atribuir causalidad al tratamiento que apliqué.
Y dijimos, bueno, asumamos siempre que estamos trabajando como con experimentos que se realizaron bien. Pero eso en la realidad es bastante iluso e idealista. Cuesta aislar todos los efectos que podrían existir en un experimento para que el experimento efectivamente esté bien hecho y yo pueda atribuirle después a los resultados de un test de hipótesis que el efecto es efectivamente causal. Pero existen en la naturaleza, por decirlo así, ciertos contextos donde hay experimentos que se dan naturalmente que son aleatorios. Y ese era el ejemplo que les pusimos en la P2 del control, que les quería comentar ahora. Entonces, voy a anotar aquí, son pocos casos, pero existen casos en que podemos observar experimentos. Profe, ahí dice un tratamiento, ¿es significativo? ¿Era significativo o no? Gracias. Mi letra horrible. Hay casos en que podemos observar experimentos que son naturalmente aleatorios. Podemos ver varios después, pero esta investigación que les presento ahora, y en la que estaba basada la prueba del control, dos investigadores anoté aquí los nombres, se llaman, si alguno quiere buscar, Apes Teguía y Palacios Huerta, y este paper es del 2010. A ellos les interesaba estudiar la presión en ambientes altamente competitivos. ¿Cuál es el efecto de la presión cuando las personas se encuentran en estos ambientes? Presión en ambientes altamente competitivos. Y ellos argumentan, ocupan el caso de la definición a penales, y ellos argumentan que el procedimiento de definición a penales es un experimento naturalmente aleatorio. ¿Ya? Y las razones que dan son las siguientes, es bastante interesante. Entonces, argumentan, voy a ir anotando todo porque si no después hablo y no les queda nada para anotar. Argumentan que la definición a penales es un experimento naturalmente aleatorio. O sea, está hecho y todo se da así, no hay forma para que haya aleatoriedad en lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que argumentan o qué es lo que observan? Primero, porque piensen que quieren analizar la presión en ambientes competitivos. Primero, los datos que ellos tenían, que les dije, eran finales de torneos nacionales e internacionales muy importantes. Entonces, lo primero que dicen es, bueno, todas las personas que están sometidas a este experimento son profesionales, o sea, hay homogeneidad, son los futbolistas mejores pagados a nivel mundial, todos profesionales. Entonces, en realidad, estar discriminando así como que uno es mejor que otro puede quedar como a gusto personal, pero en general es una subpoblación homogénea, ¿cierto?, en características para analizar a grandes rasgos. Entonces, los sujetos de estudio, todos profesionales. Lo segundo que dicen es que además la tarea
que tienen que desempeñar es súper sencilla para ellos, ¿cierto? Son jugadores profesionales de fútbol, los mejores a nivel mundial, y lo que tienen que hacer es patear el balón al arco. O sea, algo que debiese ser en realidad muy sencillo para ellos, ¿cierto? Es como lo básico que le pide uno a un jugador de fútbol en el fondo. La tarea es sencilla, no requiere tanto esfuerzo, digamos, físico para ellos. Entonces, la tarea es sencilla, es patear el balón al arco. Y a ver que lo otro importante de que argumentan es que el resultado además es inmediato en este experimento, no tenemos que esperar, ¿cierto? Empieza la definición a penales y a los minutos tenemos el resultado y los resultados son solo dos posibles en cada lanzamiento, anota o no anota. Entonces tenemos resultados inmediatos con dos posibles, voy a escribir resultados, va a quedar redundante, pero con dos posibles anota o no anota. Entonces, en esto se basan para decir que en realidad, cuando llegan a la definición a penales, ambos equipos, ¿cierto?, compuestos por los mejores jugadores, tienen que hacer exactamente la misma tarea, que es sencilla para todos. Luego el árbitro, ¿cierto?, lanza la moneda, la probabilidad de que el equipo A parta pateando los penales es la misma que del equipo B parta pateando los penales, ¿cierto? Porque el lanzamiento de moneda, si no está cargada, es 50% de que parta el equipo A, 50% de que parta el equipo B, y después cuando tienen que desempeñar la tarea también tienen, bueno, es una tarea sencilla, entonces anotan o no anotan. Entonces ellos argumentan que si no existe un efecto de la presión en este ambiente, ¿cierto?, en realidad todo el lanzamiento de penales es tirar una moneda. Ambos equipos tienen la misma probabilidad de ganar los penales, dado que el experimento está hecho para que así sea. Yo tengo la misma probabilidad de partir y después cada vez que pateo tengo, ¿cierto?, las mismas probabilidades de que en realidad anote o no anote si lo pensamos en términos simplistas. Entonces, este es el contexto que ellos dicen, bueno, está todo hecho, ¿cierto?, de manera casi que natural la aleatoriedad para que digamos que ambos equipos, ¿cierto?, tienen las mismas probabilidades de ganar, independiente de quién parta pateando primero. Aquí se entiende un poco el argumento que usaron. Es como, nosotros no pudimos ver nada de análisis causal en la P2, eran que pensaran también un poco en estos términos simplistas. Y si uno le sigue el argumento, es bien interesante porque después, claro, nos vamos a los datos, se van a los datos, y en los datos, analizando, ¿cierto?, todos estos partidos nacionales e internacionales, obtenían que el 60.5% de todos los datos, ¿cierto?, el 60.5% ganaba el equipo que partía pateando primero. Sí, ganaba los penales el equipo que partía pateando primero. Y ellos calculan además que el efecto, porque dicen, bueno, esta diferencia es significativa con respecto al 50% que esperábamos,
Diferencia es significativa al 1%, si mal no recuerdo, al 1%, con lo contrastado que esperaban. Eso era lo que esperaban. Y además calculan la magnitud de este efecto, y a este efecto que en el fondo le atribuyen a la presión. Eso es lo que ellos estaban estudiando. Dijeron, bueno, en realidad esta diferencia se debe, la atribuimos, ¿cierto? Porque argumentan que el experimento está todo bien hecho. Entonces se le atribuyen al final a la presión que tiene el segundo equipo por ir pateando segundo. Y el efecto lo estiman en 52.2%, magnitud del efecto, que lo podemos atribuir a la presión. Es interesante, porque es como de los pocos papers igual que una vez se puede encontrar donde hay hay hartas críticas igual a este trabajo, de estadística como sencilla, los temas que hemos visto en el curso, pero hay todo un background que hay que entender sobre en realidad, claro, cómo se diseña esto, y no es un experimento en el fondo que ellos tuvieron que diseñar y crear, sino que se adapta. O sea, en este deporte existen estas reglas, ¿cierto?, por la FIFA, y podemos ir observando los videos, ir obteniendo datos, ir analizando qué pasa. Como les comentaba, muchas veces diseñar un experimento para evaluar lo que verdaderamente queremos y aislar efectos y encontrar efectos causales es muy costoso, es muy difícil de hacer, pero hay en ciertos contextos donde uno encuentra casos que permiten analizar temas interesantes como ellos que querían ver la presión en ambientes competitivos. Y después, finalmente, que fue otra cosa que, cierto, les preguntamos un poco en el control para que tuvieran una intuición. ¿Qué pasa después del 2003? Entonces, después del 2003, la FIFA cambió las reglas. Hay un cambio de regla. Entonces, el capitán o el equipo que gana el lanzamiento de moneda escoge quién patea primero. Y lo interesante de esto es que esto altera el experimento porque ahora pueden contrastar efectivamente los efectos psicológicos que hay en los jugadores de lo que significa patear primero o quedar segundo en patear, como las creencias o si de verdad sienten la presión y si son conscientes de que patear primero como equipo les puede traer una ventaja. Entonces, pueden pasar varias cosas. Uno, que el profesional esté o no esté consciente de que exista este efecto psicológicamente, es como que sienta la presión de patear o no, de que pateando primero le va a ir mejor a que pateando segundo como equipo. Lo otro es que incluso sabiendo esta información ellos pueden reaccionar de manera óptima o no frente a esta posibilidad. O sea, a lo mejor una persona puede estar consciente de que existe una presión y aún así decide que su equipo patee segundo y parta del otro equipo. Que fue, por ejemplo, el caso de, hay un partido de Italia con España, creo, un cuarto de final o final en la Eurocopa, donde Buffon ganó el lanzamiento de moneda y dijo, bueno, España parte pateando primero y creo que España ganó. En ese caso. Y lo otro es que incluso si están conscientes como de esta presión y escogen, por ejemplo, que ellos deben patear primero, puede que en realidad no sea por
por las razones correctas. O sea, pueden haber otras razones más que estén efectivamente conscientes de este efecto, sino que quieran, no sé, aliviar tratar de relajar a su equipo más que poner presión en el segundo. Pueden haber distintos factores que influencian. Pero lo interesante es que el cambio de regla hace en el fondo que se pueda analizar un poco el efecto psicológico ahora que existe en las decisiones que van a tomar los capitanes de equipo, ¿cierto?, cuando ganan el lanzamiento de moneda. Y lo que hicieron justamente estos investigadores fue analizar videos y entrevistar jugadores. Entonces, analizando los videos de los partidos, empezaron a observar cuántos capitanes que ganaban el lanzamiento de moneda escogían patear primero. Espérame un poquito antes. Escogían patear primero y era alrededor como del 96% de los casos. El equipo que ganaba el lanzamiento de moneda partía pateando. Y después cuando les preguntaron a los jugadores, incluso a DTs de los equipos, el porqué de esta decisión, porque ellos preferían partir pateando primero, casi todos también respondían que el objetivo era poner presión en el arquero del equipo contrario. De la razón. Presión. En el arquero del equipo contrario. Que era un poco cierto la intuición que tenían estos investigadores en el estudio que hicieron. Vamos a hacer un break ahora. Les quería como contar este caso porque es bastante interesante. Vamos a ver casos así de efectos que se han analizado como, ya con modelos de regresión lineal. Que por aquí viene como el analizar estos casos nos da una intuición de en realidad ver qué efectos necesitamos, qué factores necesitamos ir aislando para que los efectos realmente sean causales, ¿cierto? ¿Qué tipo de argumentación se hace en los estudios empíricos? Como les comentaba, muchas veces no es tanto qué modelo corro, sino qué dato, qué factor, qué experimento diseño para que de verdad después, cuando yo quiera encontrar esto de acá arriba, ¿cierto? Esto de acá, pueda decir, sí, hay un efecto causal de tanto por ciento en Y atribuible a esta variable X. Vamos a hacer entonces un break, tengo las 12:36, voy a volver a las 12:40, 41, que me pasé un poquito ya de las 2:30, y entonces ahora ya nos metemos de lleno en la introducción, o sea, en ver todos los supuestos de OLS, ¿sí? Profe, una pregunta, es que yo le pregunté a los auxiliares como si uno justificaba su respuesta, podía estar bien o no, y yo estuve leyendo en internet, no paper, solamente como noticias, y creo que leí la de Palacio Huerta, y él decía, o lo que decían en las noticias, era que podía ganar el equipo que partía porque el equipo que parte pateando penales siempre tiene igual o mayor cantidad de lanzamientos que el otro. Y como en cada lanzamiento hay una probabilidad de hacer el gol, como que podía ganar el primer equipo. No sé si estaría bien o no. O sea, para el control no les vamos a pedir que hagan así como, o sea, esto es un paper, es una investigación que tomó harto tiempo, no esperábamos que llegaran a esto, por eso también hicimos la clase previa el martes, sino que tuvieran una mínima intuición de que las probabilidades al inicio estaban por el 50% y en realidad uno después veía los datos que no era así.
Y la última pregunta era que ustedes, por intuición, claro, argumentaron un poco para dónde iba la cosa, así que no, si no pusieron cosas de este estilo, o sea, no se preocupen, la corrección no va a ir tanto por este lado. Y sí, pues hay hartas cosas al final, por eso yo les comentaba que a este trabajo, si bien está publicado en un buen journal, ha recibido varias críticas justamente por ese lado, al final, qué tan real es que en el momento de que llegan las definiciones penales, efectivamente los penales son lanzamiento de moneda y no hay otros factores que te estén dando, independiente de la presión, una ventaja en ganarlos por partir primero. Hay harto para discutir ahí. También puede considerarse que tienes el local también. ¿Perdón? Debe considerarse quién es el local. Claro, la localía, la visita, pero eso también al final está relacionado un poco a la presión, creo yo. Al final, si estás de local, sientes como que te sientes contenido, hay como un efecto psicológico en el fondo, que es también lo que estaban tratando de evaluar aquí, que te afecta en la presión que sientes, y cuando estás de visita, está ahí como más, claro, no es tu casa, y toda la gente en contra, van como dentro de la línea de los factores psicológicos que querían analizar en este trabajo. Sí, también afecta. Vengo al tiro. 2 minutos. Ya. Perdonen por el break tan corto. Voy a bajar entonces y veamos ahora entonces los supuestos que necesitamos para realizar la estimación por OLS. El jueves nos vamos a dedicar mucho más a ver esto del tema de la interpretación de los beta y de ver el tema de los efectos. Ya nos vamos más a la parte práctica, nos salimos un poco de la teoría. Esto es lo último más teórico y vamos a ir viendo por el momento.
Entonces, los supuestos de OLS son 5. Vamos a ver por qué son necesarios estos 5 al final, que es para enunciar un teorema importante en la literatura de OLS. Entonces, el primero, supuesto número 1, que ya habíamos visto, es el de la linealidad. Voy a escribir aquí supuestos. Linealidad. Estamos asumiendo, ¿cierto?, que el modelo es de esta forma y tiene una dependencia, si es que existe, lineal con respecto a X. Ojo que cuando hablamos de linealidad, bueno, aparte que el error es aditivo, ¿cierto? Cuando hablo de linealidad, hablamos de linealidad en los parámetros, en los betas. ¿Ya? Es lineal en los parámetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de igual forma puede estimar por OLS este modelo, por ejemplo. X cuadrado beta. O igual a logaritmo de X beta. ¿Ya? Hablamos de plantear la linealidad. Nos estamos refiriendo a que es lineal en el parámetro, en los betas, que es lo que queremos estimar. Estos modelos que están acá, el B y el C, también son estimables por OLS. ¿Qué cosa ya no sería lineal en los parámetros? Si yo quiero algo del estilo X, beta, no sé, cuadrado. Ahí ya no, esto no. Esto no. Y bueno, el error, ¿cierto? Sabemos que se integra de manera aditiva, que su esperanza es 0. Le pedimos varianza igual, vamos a hablar ya, eso va en el último supuesto. Pero la esperanza del error, ¿cierto? Que sea igual a 0. Y que los errores, los epsilon sean I y D. Todo esto viene como en conjunto con la linealidad, y de hecho vimos en un comentario para el control de que, bueno, si la esperanza del error no es 0, ¿cierto? No es tan terrible, porque yo igual al modelo aditivamente le puedo restar su esperanza y crear como un nuevo error para que quede en 0, y puedo seguir manteniendo estas características. Sí, linealidad en los parámetros para estimar, ojo, en el beta. Y esperanza, bueno, el error igual a 0, y que los epsilon sean I y D. Y aquí hay otra cosa importante. Cuando hablamos de I y D, necesitamos que los errores sean independientes e idénticamente distribuidos, pero a priori no necesito una distribución específica, no necesito que los errores sean, no sé, normal, cuadrado, lo que se les ocurra. Solamente que todos vengan de la misma distribución. Se dieron cuenta en la forma, ¿cierto?, en que planteamos el problema de optimización y llegamos a la solución del beta OLS. No ocupamos en ningún lado como la distribución del error, ¿cierto? Solo necesitamos que sean I y D. No nos importa a priori de qué distribución vienen. Jefe, dijo que eran I y D, y que todos provengan de la misma distribución. Claro, I y D es que sean independientes e idénticamente distribuidos. Ahí tengo una duda, como por ejemplo en la tarea, cuando nos pidieron hacer como un test de proporciones, y uno de los supuestos que trabajaba el test de proporciones eran que también tenían que ser como provenir de la misma distribución. ¿Y cómo pueden provenir de la misma distribución dos como data frame distintos? Para el test de proporciones, ahí tus variables aleatorias son binomiales,
Y bajo la nula, claro, vienen de la misma distribución, o sea, como el mismo n y el mismo p. Me perdí ahí un poco en la pregunta. La duda es como... la duda es... Si son como eran contagios distintos, muertes distintas, ¿cómo pueden venir de la misma distribución? No sé si estoy confundiendo términos. A ver, es que en el caso del test de proporciones es uno, ¿cierto? Dice las variables aleatorias distribuyen binomiales y bajo la nula que estamos asumiendo que vienen, claro, los P en el fondo son lo mismo, yo ahí derivo el estadístico y todo. Pero es lo que estás asumiendo bajo la hipótesis nula en el fondo. No tiene por qué ser cierto, a menos de que lo corrobores. Es lo que estás tratando de testear en el fondo, cuál es la diferencia. Ya, gracias. En ese caso, si quieres ver como cuál sería, porque claro, estabas testeando distintos países, si quieres ver qué es lo que estás diciendo, es decir, como en el fondo por detrás estás asumiendo que la población mundial se comporta de la misma forma en los contagios y que no hay un efecto por país. Eso sería como asumir que vienen de la misma distribución, aunque sean data frames distintos. Es como lo que estás asumiendo detrás. Ya. En el caso de la tarea. Gracias. El segundo supuesto es que trabajamos con muestras aleatorias. ¿Cierto? Y tenemos muestras que sacamos de la variable Y que estamos analizando, la variable X. Y aquí lo importante es justamente que la muestra esté bien hecha, o sea, que de verdad sea aleatoria. ¿Por qué? Porque imagínense que yo quiero medir cuánto afecta la educación o los años de educación en el salario de las personas. ¿Me sirve tener un dataset, una muestra de datos donde yo solamente tengo gente universitaria con sus salarios? ¿Puedo ahí medir el efecto que tienen los distintos niveles educacionales? Si no tengo la información, no puedo caracterizar el efecto. Entonces, en general, como puedo medir también, no sé, el efecto del trabajo en la calidad de vida de una persona, por ejemplo, si solamente tengo en mi dataset gente que trabaja, no tengo a los desempleados o a los cesantes, no puedo medir esos efectos si es que no tengo variabilidad en las X. Entonces, cuando hablamos de muestras aleatorias, es porque necesitamos la variabilidad en los datos para determinar los efectos. Entonces, incluso, por ejemplo, si estamos hablando de cómo afecta los años de educación en el salario, nos gustaría tener un dataset que tuviera gente con posgrado, que gana muy poco, y gente iletrada, o que no tuvo más estudios que la básica, que gana mucho dinero. Todos estos casos, que son los menos, o uno espera que sean los menos, pero toda esta variabilidad, estas combinaciones de cosas que pueden pasar, claro, entre las posibilidades de Y y las posibilidades de X, nos permiten hacer una mejor estimación de los efectos. Por eso que necesitamos variación. Y de hecho, si lo vemos a nivel como de fórmula, vamos a tener que, en general, si la varianza de xk de una variable,
cualquiera, es muy chica, entonces la varianza del estimador asociado a esto va a ser muy grande. No nos queda bien preciso el efecto si es que no tenemos variabilidad en nuestros datos. Y veámoslo como en fórmula. Recordemos que en forma matricial, ¿cierto? La estimación por beta OLS, el resultado es X traspuesto X a la menos 1 por X traspuesto Y, ¿cierto? Aquí recuerden que necesitamos que esta matriz sea invertible, esta de acá. Y ese es el siguiente supuesto que vamos a ver. Si yo reemplazo aquí por el modelo que estoy planteando, esto es igual a X traspuesto X a la menos 1, X traspuesto, y vamos a reemplazar entonces aquí por el X beta más epsilon, ¿ya? Es la forma que estamos asumiendo. Y al reasignar términos, ¿cierto? Multiplicamos. Tenemos acá X traspuesto X a la menos 1 por X traspuesto epsilon. Entonces, puse el menos 1 adentro. X traspuesto X a la menos 1, ahí sí. Entonces, esto se me va con esto, ¿cierto? Ya la identidad en el fondo. Así que acá me queda beta. Y después me queda este otro término, X traspuesto X a la menos 1 por X traspuesto epsilon. Entonces, ya sabemos y lo hemos visto que la esperanza, ¿cierto?, del estimador por OLS va a ser beta si la covarianza de X traspuesto es 0. Ahí se me va ese término. Y si analizamos la varianza de beta OLS, la varianza va a estar dada justamente por la varianza de este término, que es beta más X traspuesto X a la menos 1, X traspuesto epsilon, y no asumiendo nada. Entonces, fíjense que si la varianza de esto es muy grande, lo que yo les comentaba, si tenemos harta variabilidad en las X, esto está como por la inversa, entonces la varianza de beta va a ser más chiquitita. El estimador va a ser más preciso en la estimación. De aquí viene un poco el análisis si lo quieren ver a nivel de fórmula. Mientras mayor información aporte la X de todos los casos distintos, ya sea una variable o en realidad todo el conjunto de variables que yo estoy usando para estimar Y, más chica va a ser la varianza o el intervalo de confianza que podamos generar, ¿cierto?, para el estimador por OLS. Entonces, a mayor, llamémosle dispersión de X, menor varianza del estimado. Aquí viene un poco con por qué necesitamos muestras aleatorias, ¿sí? Necesitamos variabilidad para poder estimar el efecto, para que la varianza del estimador sea chiquitita. Llevamos dos supuestos. ¿Bien hasta aquí? Tengo una duda. ¿Para que la varianza de X sea chica, tengo que tener muchos datos o pocos? La cantidad es importante, pero más que la cantidad es como la calidad del dato. Como yo te comentaba, si quieres medir, no sé, pues cuánto impacta el trabajo en calidad de vida de las personas, qué sé yo, puedes tener, no sé, muchísimos datos de gente que trabaja en, no sé, una industria específica. Puedes tener millones de datos.
Pero ¿de qué te sirve? O sea, si no lo vas a poder medir el efecto a nivel general de trabajo en calidad de vida, en algún indicador, porque solamente tienes datos de personas que trabajan en algo específico. Entonces, la cantidad ayuda, pero lo que aquí exigimos en realidad es como la calidad, la variabilidad. O sea, quieres gente que trabaja dependiente, independiente, trabajos más informales, que está cesante, que está desempleado, que... Variabilidad. Entonces, si tengo mejor calidad, tengo más varianza, ¿cierto? Sí, sí. Claro, mientras Más variabilidad. mayor cantidad de casos distintos, mayor dispersión hay en el X, nos ayuda a realizar estimaciones más precisas cuando estamos mirando como estos efectos agregados. De nuevo, en el caso de educación, yo quiero gente sin educación, que fue a la básica, que terminó la media, que no terminó la universitaria, que tiene técnico, que no terminó lo técnico, que tiene un posgrado, que no terminó el posgrado, que llegó a primero, segundo, tercero, cuarto, así. Mientras más casos distintos tengamos, mejor podemos estimar el efecto real que tiene entonces cada año de educación en el salario de una persona. Ya, muchas gracias. Voy a bajar, ahí, voy a ir bajando de a poquito. ¿Ese? Sí, Y en la fórmula, ¿cómo se puede representar que a mayor dispersión de X, menor varianza de OLS? aquí, o sea, aquí, espérate, déjame tener multicolinealidad. Con esta matriz, pues sí, llegamos, ¿cierto? Planteamos el modelo y vemos que si queremos calcular la varianza de beta OLS, nos queda la varianza de esto. Y aquí vemos que en realidad tenemos mayor dispersión, ¿cierto? Varianza en esta matriz. Esta es la inversa, entonces piensen pensando en un solo caso que es como 1 partido por la varianza o la dispersión que podemos encontrar en el X. Entonces, a medida que esto es más grande, ¿cierto? Como es un 1 partido por, lo de acá va a quedar más chiquitito, y la varianza de OLS, entonces va a quedar más precisa en la estimación, ¿cierto? En lo que es la varianza del verdadero beta. Se ve, piénsenlo, por ejemplo, en un solo caso que tuvieran una sola X y no de manera matricial. Así también lo pueden ver. Ya, gracias. El tercer supuesto es el de multicolinealidad, es lo que ya les había adelantado un poco. X traspuesto X. Esta matriz tiene que ser invertible. En realidad, para que sea invertible, lo que pedimos, el supuesto que hay detrás, es que esta matriz sea de rango completo. Entonces, X traspuesto X debe ser de rango completo. Entonces, si tengo K variables, voy a poner si tenemos K variables, eso quiere decir que tengo un X1, X2, hasta XK, que le estoy dando a mi modelo. X traspuesto de X tiene que ser de rango K. De rango K. ¿Qué significa en términos prácticos para nosotros que sea de rango completo o que tenga rango K en este caso? Es que las columnas son linealmente independientes. ¿Ya? Y en términos de interpretación, necesito que si yo estoy agregando una variable al modelo, esa variable no pueda ser explicada por todas las otras variables del modelo. Entonces, imagínense, a ver, ¿qué ejemplo podemos dar de esto? Con las variables categóricas es más fácil de ver.
Supongamos que yo quiero agregar el efecto que tiene el género, el ser mujer y hombre en el salario. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí una nota de lo anterior. Pero necesitamos que ninguna variable xk que agreguemos al modelo pueda ser explicada al 100% por las otras x menos k. Con menos k me refiero a todas menos x. Entonces, supongamos que quiero agregar, entonces tengo salario y quiero ver el efecto del género, algo de este estilo, en el modelo. Vamos a hablar de esto más en las próximas clases, pero las variables en general categóricas se tiene que hacer un preprocesamiento que se llama pasar a variable dummy, que es decir, en realidad género, porque como es una categoría, yo no puedo decir salario, número, multiplícame un beta que un número por hombre o por mujer, no tiene sentido, no se puede. Entonces, cuando trabajo con algo como el género, tengo que pasarlo a una variable que les llamamos en este caso dummies, porque, por ejemplo, la transformo en male, donde esta variable vale 1 si hombre, 0 si no. Ay, ¿qué hice? Ay, ¿qué hice? Ay, sí. Y yo, por ejemplo, podría crear una variable también que se llame female. Female. O sea, 1 si es mujer, 0 si no. Y si yo planteo ahora este modelo y digo salario igual a beta 0 más beta 1 male más beta 2 female más epsilon, este modelo presenta multicolinealidad. ¿Por qué? Porque poniendo de nuevo que estamos en un mundo donde solamente, cierto, tenemos hombres y mujeres, si male es 1, female va a ser 0, y si male es 0, female va a ser 1. Entonces yo en realidad con una variable puedo explicar la otra. No necesito las dos. Las variables son linealmente dependientes. O sea, cuando una vale 1, la otra sí o sí va a valer 0. Cuando una vale 0, la otra sí o sí va a valer 1. Entonces, si yo intento estimar con esto, voy a tener una matriz que no es invertible, no es de rango completo, no voy a poder generar una estimación por OLS. Y aquí es claro ver que tengo información repetida. Entonces hay veces que tenemos una X, una de estas X de las K, que puede ser perfectamente explicada por las otras. Uno ve que, no sé, si X1 sube, varias otras suben, si X1 baja, todas las otras bajan. Y la manera en que podemos chequearlo cuando tenemos casos que no son tan obvios como este, es realizando una regresión en las X. Entonces, si queremos verificar si una variable X puede ser, vamos a ponerle, una variable XK puede ser explicada por las otras variables,
en el modelo, yo puedo decir, bueno, entonces xk, corramos una regresión que sea x1 más alfa 2 x2 más alfa k menos 1 xk menos 1 más, ¿entiende? Todas las que tengan, supongamos que tenemos k grande variables, hasta alfa k grande, xk grande, más un error, ¿sí? Yo puedo correr esta regresión. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? Recordemos nuestro querido amigo r cuadrado. ¿Qué pasa si el r cuadrado de esto vale 1? Recordando que el r cuadrado es el SSR partido el SST, 1 menos el SS del error partido el SST. Fíjense que si el r cuadrado vale 1, quiere decir que toda la variabilidad, ¿cierto?, en xk está siendo explicada por las variables que yo le di a mi modelo. O sea, esto estoy diciendo que 0, que lo que no observo, no explican los residuos, y que esto en el fondo, las variables o el modelo explican toda la variabilidad en xk. Voy a utilizar la misma herramienta para verificar estas cosas. Yo tengo sospecha, aunque las librerías se los van a decir inmediatamente, lo vamos a ver en los ejemplos, pero si tengo sospecha de que en realidad tengo multicolinealidad, o sea que hay una variable que en realidad se explica por otras variables, puedo correr un modelo de regresión de este estilo, ¿cierto? Regresiono esta como la dependiente y todas las otras como las independientes, y analizo el r cuadrado. Y si me da 1 o cercano a 1, quiere decir que efectivamente en todas estas otras variables de acá, esta, está toda la información que me está aportando esta variable de aquí. Y puedo decir, bueno, entonces saco esta variable y me quedo con las otras. Y así me evito el problema de la multicolinealidad. ¿Se entendió un poco? ¿Bastante? Las librerías acusan al tiro cuando uno tiene multicolinealidad. Te dicen tus datos, oye, hay demasiado, se parecen demasiado las variables, ojo. Hay aquí algo importante, que estamos hablando de r cuadrado igual a 1 casi, o sea, de multicolinealidad perfecta. Que normalmente nos va a pasar que las variables van a estar correlacionadas parcialmente. Van a tener un, no sé, un 50%, un 40%, un 60%, y con eso igual podemos estimar. Pero no puede ser perfecta, no puede ser que una se explique al 100% por las otras, como en el caso de estas dos variables que creamos de male y female. ¿Alguna duda con este supuesto? ¿Qué si haces cuando r igual 1? Cuando, o sea, si corres tú esta regresión de acá y obtienes un r cuadrado de igual a 1, entonces esta variable se explica perfectamente por las otras y deberías sacarla. Cuando estamos modelando el y, nos gustaría en realidad que nuestro y, ¿cierto?, el r cuadrado fuera lo más cercano a 1 posible. Bueno, en este caso estamos viendo, analizando las x. La x, cada una la puedo tratar como si fuera una variable dependiente y regresionar sobre las otras para verificar si es que estoy cumpliendo o no este supuesto. Claro, si que estamos en 1 o 0.999 muy cercano a 1 es porque sí, efectivamente
esta variable se explica por las otras, entonces tengo que sacarla de mi conjunto de datos, porque si no tengo el problema con la matriz, que no me queda de rango completo. Y de rango completo significa como que podemos escribir las restricciones de forma que son LI. Exacto. Es para que te quede el sistema de ecuaciones identificado. Entonces, si recuerdan ahí en álgebra lineal, rango completo es que las columnas sean LI, la cantidad máxima como de columnas que proyectan, ¿cierto? Crean el espacio vectorial en la matriz. Ya, muchas gracias. Estamos ya en el tiempo, pero el cuarto supuesto, y creo que el quinto voy a alcanzar a enunciar y lo explicamos la próxima clase. El cuarto supuesto del que ya hemos hablado bastante, ¿cierto? Que es la covarianza de X con E igual a 0. También lo pueden encontrar en la literatura como que la esperanza de X traspuesto E es igual a 0. O la esperanza de, creo que a veces también lo ponen así. No, es que no estoy tan segura, pero hay varias formas de escribirlo. Que esto nos asegura es el supuesto de identificación o de endogeneidad, se llaman así, o también le ponen en inglés zero condition. Profe, ¿y eso es X, E o es una multiplicación? Es multiplicación, pensemos en matrices. O sea, en matriz y en vector, porque epsilon es vector. Multiplicación. Eso, identificación, endogeneidad, ya lo hemos discutido, lo vamos a seguir discutiendo sobre todo la próxima semana. Necesitamos esto para hacer el análisis causal, ¿cierto? Con este supuesto nos aseguramos que el efecto esté correctamente identificado. ¿Cierto? Que no exista sesgos y que podamos atribuir causalidad a lo que sea que estamos estudiando. Como lo que más hemos hablado hasta ahora y lo vamos a seguir hablando la próxima semana. En qué casos observamos que epsilon está con X y cuándo no. Es el supuesto que más irreal de los 5 supuestos de OLS. Siempre hay algo que te está afectando. Pero bueno, lo necesitamos, ¿cierto? Para poder decir si el beta es el efecto de X en Y. Y el último, esto vamos a seguir hablando la próxima semana. Me quedan, sí, un par de minutillos. 4 minutos. Y el último supuesto del que no habíamos hablado nada es el de homocedasticidad. ¿Ya? Y eso es que la varianza del error todos los errores tienen la misma varianza. Acuérdense que son I y D, les exigimos que fueran de esperanza 0, y ahora además exigimos al error que todos tengan la misma varianza. Entonces, de manera matricial, esto se escribe así. Identidad del largo de n, ¿cierto? Tengo en el fondo, tengo la matriz de la, como que todos son en la diagonal sigma cuadrado. ¿Tá? Todos los errores tienen exactamente la misma varianza. ¿Y por qué esto es importante? Y al principio dijimos, no, necesitamos que sean I y D los errores. ¿Qué ganamos si tenemos que los errores todos tienen la misma varianza? Eso se habla de homocedasticidad.
es porque nos ayuda con la eficiencia del estimador por OLS. Esa es una propiedad que no vimos y vamos a introducir, yo creo que la próxima clase, para que podamos entender bien esto y el teorema de Gauss-Markov. Pero se los adelanto los 2 minutos que me quedan mejor. Necesitamos este supuesto para la eficiencia del estimador OLS. Si se acuerdan, para los estimadores vimos insensatez, vimos consistencia, y hay una tercera propiedad que se llama eficiencia. Entonces, la eficiencia, una propiedad de estimadores. Decimos que un estimador es más eficiente que otro cuando tiene menor varianza que el otro. Eso es cuando comparamos de a dos estimadores. Entonces, un estimador es más eficiente que otro cuando tiene menor varianza que el otro estimador con el que estamos comparando. Tenemos estimador A y tenemos estimador B. ¿Cómo sé yo cuál es más eficiente? El que tiene menor varianza. Esa es la propiedad de eficiencia. Y la gracia es que unos señores, Gauss-Markov, así se llama el teorema, demostraron que cuando tenemos homocedasticidad en los errores, la estimación por OLS es la estimación de mínima varianza, o sea, de todos los estimadores lineales insecados, estimar por OLS es el que me da el beta con menor varianza. Nadie le gana esta estimación, es la mejor de las mejores, la más mejor del mundo mundial, en palabras coloquiales. Así que lo vamos a ver más con calma mejor en la próxima clase, porque ya estamos como en la hora, sí, de hecho ya estoy pasada. Así que retomamos este último supuesto el jueves. ¿Ya? ¿Alguna duda final? Si no, el jueves vamos a seguir retomando repaso rápido y terminamos de ver esta parte. Gracias.